tardes a los hermanos presentes, a los amigos que nos ven a través de las redes sociales. Sean todos bienvenidos a su programa Estudiemos. Hoy estudiando la creencia de el Hijo. Llevamos ya 3 programas con Comenzamos estudiando el tema de la deidad, el tema del Padre, hoy estudiando el tema del Hijo. Y me acompaña nuestro querido pastor Luis Rodríguez. Saludos, O'Neill, y saludos a los que nos ven. También tenemos público presente. No tenemos decenas de personas, pero sí, ¿verdad? Importante, y lo hemos dicho cuando hacemos nuestro programa de la Iglesia en Estudio para los martes, que no es solamente para los que se conectan con nosotros, ¿verdad? A través de la página, sino para aquellos que dicen presentes también, y podemos estudiar juntos estos temas tan interesantes. Así mismito es, y si usted no ha visto los programas anteriores, usted va a la parte de videos en Facebook, ahí debajo de la Iglesia Adventista de Espinal o de Pastor O'Neill Ministries, y en la parte de video va a encontrar los estudios anteriores, o si no puede ir a YouTube, a Pastor O'Neill Ministries, donde lo hemos estado editando y posteando todos para el beneficio de cada uno de ustedes. No sé si Fredison lo está tirando también por YouTube, también se están tirando por YouTube, así que esperamos que sea de bendición. El propósito de esto es ir más allá, porque aunque los martes estudiamos, pero es bajo un formato diferente, es bajo una idea diferente. Aquí nos vamos 100% bíblico. Y el tema de hoy yo sé que va a ser del agrado de muchos, porque estudiar la persona del Hijo es de suma importancia. Juan 17:3 nos dice que la vida eterna se encuentra en conocer al Hijo y al Padre. Ya hablamos del Padre, hoy del Hijo. Pero pastor, ¿qué tal si comenzamos con una oración? Así es. Les invito a tener esta oración. Amante Padre que estás en los cielos, una vez más nos ponemos en tus manos para abrir tu palabra, poderla entender, poderla comprender. Por lo tanto, necesitamos la ayuda de tu Espíritu para que se haga presente en nuestras vidas. Todas estas cosas te las pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Y haciendo un resumen desde el comienzo, porque es importante antes de entrar en el tema hacer un resumen desde el comienzo, estuvimos hablando sobre la creencia de Dios y mencionamos que Dios es el creador de todas las cosas, mencionamos que su naturaleza es amor y mencionamos que es un Dios en 3. Un Dios eterno, sí. Cuando Deuteronomio capítulo 6, versículo 4, que es un texto muy conocido, ¿verdad?, por el judaísmo, dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios es uno. Los adventistas del séptimo día, O'Neill, creemos exactamente eso, ¿verdad?, de que Jehová nuestro Dios es uno, pero ese Dios se autorreveló, ¿verdad? Y se autorreveló en 3 seres, ¿verdad? 3 personas, y la oportunidad que tuvimos en el segundo estudio fue estudiar la persona de Dios el Padre, que lo hicimos la semana pasada, y describimos a ese Dios como no el Dios justiciero que nosotros escuchamos en el Antiguo Testamento, sino un Dios que su iniciativa siempre fue el amor. Y fíjate, muchas veces hemos escuchado de personas decir que el Dios del Antiguo Testamento es muy diferente al Dios del Nuevo, y no es así. Yo creo que el Dios del Antiguo Testamento muestra mucho amor. Y se ve el amor del Padre muy presente en el Antiguo Testamento. Lo que pasa es que nosotros, los estudiosos de la Biblia, lamentablemente lo hemos enfocado mal. Se ha presentado un Dios más justiciero que otra cosa, y no es así. El Dios del Antiguo Testamento es muy amoroso. Está el punto que cuando vamos al Pentateuco, cuando Dios se le revela a Moisés, ¿qué es lo que él dice? Santo y clemente, lento para la ira. Grande misericordia. Así que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de amor y misericordia. Pero ese Dios que mencionamos, que se manifiesta en 3 personas o en 3 seres, el segundo ser que vamos a estar estudiando es el Hijo.
Y es bien interesante porque cuando vamos a Juan, el capítulo número 1, a mí me gusta mucho este capítulo porque Juan en el capítulo número 1 comienza atacando la creencia griega de que el logos fue lo primero que existió. En la Biblia nosotros vemos logos como el verbo, pero la palabra logos también se traduce como el dicho, el pensamiento. Y para los griegos el pensamiento fue lo primero que existió. Y Juan en el capítulo número 1 dice, en el principio era el logos, era el pensamiento. Y el pensamiento estaba con Dios. Y el pensamiento era Dios. Y lo que estaba, ¿verdad?, curiosamente tratando de decir Juan a su audiencia era tratando de utilizar algo que era conocido para ellos para introducir en su tema a la persona del Hijo, de Jesús. De Jesús. Y cuando vemos allí esos textos nos damos cuenta de que la figura del Hijo es una figura eterna, una figura que siempre existió. O sea, creemos que el Padre siempre existió, pero Juan capítulo 1 nos dice que el Hijo también siempre existió. Juan 1.1, ¿verdad?, nos dice, ya como lo tenemos traducido, en el principio existía, o hay otras traducciones que dicen, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios. Y ese juego de palabras, ¿verdad?, para que pudiéramos entender, nos dice, y el verbo era Dios. Era Dios, estaba con Dios y era Dios. Y para aquí el hermano presente, ¿verdad? Quizás el juego de palabras nos confunde, pero no nos debe confundir porque, y amigos que nos miran a través de la página, sí creemos, como dijimos al principio, Neil, en un solo Dios. Ese Dios manifestado en tres personas, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que lo vamos a ver en el próximo estudio. Ese Dios estaba en el principio con Dios y nos dice algo referente a Él. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho era hecho, pero para poder identificar de quién Juan está hablando está el versículo 14. Pero vamos primero a romper esas primeras dos frases, porque es bien importante que entendamos que el texto nos está hablando de dos personas, no de una. El texto nos habla de Dios Padre y nos está hablando de Dios Hijo. Este texto no menciona al Espíritu Santo, pero está hablando Dios Padre, Dios Hijo. Y dicen que ambos coexistían. En el principio. En el principio. Y cuando estudiemos el tema del Espíritu Santo, vamos a ver que también coexistía el Espíritu Santo en el principio. Pero según este texto, porque nos va llevando poco a poco, nos dice que ambos coexistían y que el uno estaba siempre con el otro. Y tú acabas de mencionar un punto muy importante y es que por Él fueron hechas todas las cosas. ¿Y por qué este hecho es muy importante? Porque para nosotros los adventistas, para nosotros los cristianos, nosotros creemos en una creación literal. Mucha gente no cree en una creación literal, pero yo personalmente, yo sé que tú también crees en una creación literal donde Dios dijo y fue hecho. Con el poder Dios de su palabra. habló, dice la palabra, y existió. Él creó literalmente. No fue que Él puso una semillita allí y fue evolucionando con el tiempo. No. Dios cuando creó las cosas, las creó todas maduras. Las creó maduras y dice que el texto que por Él fue hecho todas las cosas, y ahí podemos ver cuán grande es el poder de Dios, que lo mencionamos en el primer tema. Cómo es capaz de Él crear un ser humano con tantas cosas y con tantos tantos detalles, ¿verdad? Tantos detalles que terminan siendo complicados y a veces decimos que fue al azar y no fue al azar. La complejidad nos da a entender de que hay un creador. Y ese creador, nos dice Juan capítulo 1, ¿es quién? Es el Hijo. Es el Hijo. Pero tú mencionas... Y algo importante, ¿verdad?, que dijiste en este tema, que estamos hablando en este momento en Juan capítulo 1 de dos seres pudiéramos decir que entonces coexistentes, coeternos,
que estaban uno al lado del otro. con un mismo propósito, una misma misión, una misma visión. Así es. Pudiéramos decir como una familia o como una organización. Las organizaciones por lo general tienen una misma misión, una misma visión, un mismo objetivo. Si una organización no tiene la misma misión, visión y objetivo, ¿qué sucede? Así es, ¿no? Se destruye. Se destruye. Pero ahorita mencionaste un hecho muy importante que te dije, no te adelante, y es el versículo 14 de Juan 1, que qué cosa, perdón, nos dice allí. Nos dice Juan 1:14, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del unigénito de su Padre. A mí siempre me habría gustado estar presente cuando Juan escribió esto o lo predicó. Ver la cara de esos griegos allí cuando él le dice, mira, ese logos en el que ustedes creen es un individuo que caminó en medio de nosotros. Es una persona que se hizo hombre, habitó. Esa parte habitar es bien importante que nosotros entendamos, porque esa palabra habitar tiene que ver con relación. Y a través de todas las Sagradas Escrituras vemos un Dios relacional, un Dios que le gusta relacionarse con el ser humano, con sus hijos. Desde el Génesis puedes ver cómo él se relacionaba con Adán y Eva. Luego en el antes del Pentateuco puedes ver cómo se relacionaba con Abraham, cómo se relacionaba con Isaac, con Jacob, con todas aquellas patriarcas. Luego en el Pentateuco vemos cómo él le dice, mira, y me harán una casa, porque yo quiero habitar, yo quiero relacionarme con ustedes. ¿Y por qué menciono esto? Porque a pesar de que el pecado nos separa de Dios, él todavía quiere relacionarse con el ser humano, con cada uno de nosotros. Y en el Hijo ese propósito se ve tan marcado de que él se hace hombre para tener una mejor relación con cada uno de nosotros. Porque Romanos dice, capítulo 6, versículo 23, que la paga del pecado es muerte. Romanos 3:23 nos dice que el pecado nos separa de Dios. Pero Romanos 6:23 nos dice, más la dádiva de Dios, el que Dios se haya hecho hombre, ¿qué cosa sucede? Es vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Amén. El don de Dios, el regalo de Dios. Nos muestra el estudio que desde los tiempos de antaño en el Antiguo Testamento se esperaba al Hijo, se esperaba esa promesa que fuese cumplida. En Génesis capítulo 3, en la caída del hombre, nos dice Génesis 3:15 que Dios le habló a la serpiente y le dijo a la serpiente que pondría enemistad entre ella y su simiente y la simiente de la mujer, y dice que le herirá en el talón y la simiente le aplastará la cabeza. Y para resumir esto, ¿verdad? Está hablando de la primera promesa, o la primera, si pudiéramos decir así, profecía mesiánica, diciendo de que iba a venir el Hijo de Dios y iba a aplastar la cabeza de Satanás, quien había originado, ¿verdad?, todo el pecado. Desde este entonces se menciona, ¿verdad?, de manera implícita y a veces bien explícita la persona del Hijo, ¿verdad?, la figura del Hijo, aunque como dice Juan 1:14, vimos su gloria, habitó entre nosotros cuando nació de María, cuando se encarnó, ¿verdad?, y se hizo hombre como nosotros. El apóstol Pablo parece que era un estudioso de Juan también, porque el apóstol Pablo nos habla de, o pudo haber sido al revés, pero el apóstol Pablo nos habla las mismas palabras que Juan. En el libro de Colosenses, en el capítulo número 1, en los versículos 16 y 17 nos dice el apóstol Pablo que todas las cosas fueron hechas por él, pero añade un detalle más importante, ya que en el versículo 17 él dice que él antecede a todas las cosas. Pero en otros textos, como por ejemplo Colosenses 1:18, Pablo nos da a entender a través de la ilustración de Dios como cabeza, de que él es la figura principal en esta historia.
si fuese una película, pudiéramos decir que Él es el protagonista. Él es el protagonista de esta película. Él es el actor principal, si fuese la novela. Y es bien importante que entendamos esto. ¿Por qué Él se transforma, el Hijo, en la figura principal? Porque es el que viene a rescatar un mundo que cayó en pecado. Y eso lo acabas de mencionar tú ahora mismo. El hombre cae en pecado y Juan capítulo 3 nos dice que hay una promesa de que Dios se haría hombre para rescatar a la raza humana. Así es, uno, ¿verdad?, de los personajes bíblicos, de los escritores bíblicos que más profundiza acerca del Hijo de Dios es Juan. Allí en el capítulo 3 dice que de tal manera Dios amó al mundo que dio a su único Hijo, o su Hijo unigénito, para todo aquel que crea en Él, no se pierda, mas tenga vida eterna. Y para, ¿verdad?, esa figura de salvación, también en el libro de Juan se menciona como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, haciendo referencia a Jesús, porque en aquel momento, en aquella historia, O'Neill, aquella serpiente que había sido levantada, erguida por orden de Dios, era un símbolo de salvación para aquellos que eran mordidos por las serpientes venenosas del desierto. No sé si, ¿verdad?, nos puede dar un poquito más de detalles sobre esa historia y qué simbolizaba cuando Juan dice que de la misma forma el Hijo del Hombre tiene que ser levantado. Sobre aquí del libro de Números, libro de Números nos narra esta historia donde serpientes en el desierto estaban mordiendo al pueblo de Israel. Muchos de ellos morían por causa del veneno de estas serpientes. Moisés no sabía qué hacer, va delante de la presencia de Dios y Dios le dice, el pueblo se ha apartado de mí, pero tienen que volver a fijar sus ojos en mí. Y hace la ilustración de una serpiente en bronce en un madero y dice que todo aquel que mire esa serpiente en el madero, fíjate qué interesante, a Satanás le llama la serpiente antigua, pero el Antiguo Testamento también pone a Jesús como una serpiente de vida. Dice que todo aquel que viera aquella serpiente en el madero, todo aquel que la viera iba a obtener ¿qué cosa? Vida eterna, iba a obtener vida, perdón. No iba a morir por causa de la mordedura. Y así sucedió. Entonces Juan en el capítulo número 3 escribe la ilustración de esta historia. Ahora Jesús diciendo, mira, como miraron allá, ahora si miran acá, van a obtener ahora vida eterna. Simboliza lo mismo, ¿verdad? Dice, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Y que fue precisamente lo que sucedió, fue colgado en una cruz, fue erguido, ¿verdad?, levantado en una cruz. Y ahora, a diferencia de los hijos de Israel, cuando miraban la serpiente de bronce y eran mordidos por la serpiente, no morían. Nosotros, al contemplar a Jesús y al aceptarle en nuestro corazón, si pudiéramos decir así, del veneno del pecado, ¿verdad?, que puede causarnos la perdición eterna, ahora obtenemos vida eterna por medio de Cristo Jesús. Por eso es que la figura de Jesús, como dijo el compañero O'Neill, es importante. Protagoniza esta historia de la salvación. Pablo, cuando está hablando de Jesús como la figura principal, Pablo cuando en Colosenses capítulo 1 habla de Jesús como el creador de todas las cosas, como el que está antes que todo, en el versículo número 15 añade un detalle muy interesante y dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. O sea, Él es el que nos muestra a nosotros el amor que nos ha dado el Padre, que ese amor nos lleva a nosotros a hacer ¿qué cosa? Hijos de Él. A Jesús le preguntaron, O'Neill, muéstranos al Padre. ¿Y qué Jesús le respondió? Jesús le respondió, tanto tiempo he caminado con ustedes y todavía no me han reconocido, pero estas palabras hay que interpretarlas correctamente, porque Jesús no está diciendo que Él mismo era el Padre. No, Él es el reflejo. Él estaba, como dice el texto que acabas de leer, Él es la imagen visible del Dios invisible. ¿Y sabes por qué? Porque Juan capítulo 10, versículo 30 dice, el Padre y yo somos uno.
Y hablaste hace un momento de que somos uno. ¿En qué sentido? En el sentido de que tenemos un mismo propósito, una misma misión, ¿verdad? Que es rescatar a la humanidad. En la conversación en Juan capítulo 4, Jesús con la mujer de Samaria le dice, a Dios nadie le ha visto jamás. Dice, Dios es espíritu. Pero ahora podemos ver a Dios, a la figura del Padre, en la persona de Jesús, quien vino a mostrarnos quién era el Padre. Yo siempre le digo a mi esposa, cuando veo a Jonathan, cuando digo Jonathan es el hijo de nuestro compañero O'Neill, el que ve a Jonathan, ve a O'Neill, ¿verdad? Ay, yo no ¿verdad? sé. Quizás no tienen, ¿verdad? Siempre somos individuales, ¿verdad? Y tenemos nuestras características, pero hay muchas cosas. Muchas similitudes, muchas es verdad. similitudes. O'Neill en miniatura, O'Neill cuando estaba creciendo, los mismos, los que ven a mi hijo y me ven a mí en ciertas etapas, es muy similar, pero no era esa parte que puedo decir física, esa parte, ese aspecto físico o de personalidad, lo que Jesús vino a mostrar acerca de su Padre. Es importante que entendamos que en el primer estudio mencionamos que a Dios nadie le ha visto. Lo que conocemos de Dios, lo conocemos porque el Hijo así lo ha mostrado. Lo ha mostrado. Pero lo mostró porque Él decidió hacerse hombre. Filipenses capítulo 2, versículo 6, el apóstol Pablo nos da un detalle importantísimo, pastor. Allí el apóstol Pablo nos dice que existiendo en forma de Dios, Él no consideró hacerse igual a Dios algo como que aferrarse. En otras palabras, que Él siendo Dios decide ser humano o hacerse humano, humillarse, pero no deja de ser Dios. Simplemente es que no se aferró a eso. sí. Él sigue siendo Dios y lo podemos ver cuán fuerte es el poder de Él. Y mira la ilustración que voy a utilizar para aquellos que quieren ver cómo en Jesús hombre estaba la divinidad de Él, que cuando lo van a buscar arrestado, dicen, ¿dónde está Jesús? Y Él ¿qué dice? Yo soy. ¿Y qué nos dice la lectura después? Todos cayeron como muertos redonditos al piso. Todos cayeron como muertos. O sea que con Él solo pronunciar yo soy, Se estremeció la naturaleza. toda la naturaleza se estremeció, todos ellos cayeron como muertos y podemos ver en ese texto muy específicamente su gran poder. Otro texto donde podemos ver el poder divino de Jesús es cuando están en una yola, ya que estamos aquí en el barrio Espinal. Sabemos lo que es una yola en esta región. Estamos al lado de barca. de Aguadilla, que las yolas que se usan en todo Puerto Rico se conoce como la yola aguadillana, que está en el Museo de Naves del Mar en Washington. Que es un pequeño bote para pescar. Es un ¿verdad? pequeño bote para pescar. Ellos estaban en una yolita, me imagino que era mucho más grande, pero estaba en ese, yo me imagino mejor una yolita porque yo soy de acá. Me imagino Jesús ellos en ese barquito pescando y de momento se forma una tormenta. Jesús está allí durmiendo y ¿qué sucedió? Mientras dormía, todos los discípulos decían que se iban a morir, que se iban a ahogar porque se estaba llenando la yola de agua. Y ellos sacaban, pedían auxilio y las olas seguían azotando, pero sucedió algo inesperado. Y lo que sucedió inesperado fue que Jesús se levantó, le dijo al mar, a la tormenta que estaba allí, calla y enmudece. Y no terminó bien de decir las palabras. ¿Y qué sucedió? Y vino inmediatamente la calma. La calma, y ellos dijeron, ¿y quién es este? Mira, lo están diciendo los seres humanos que estaban al lado de él. ¿Y quién es este? Que hasta el cielo y el mar Le obedecen. le obedecen. O sea, en Jesús podemos ver una persona 100% humana, más 100% divina. El griego usa una expresión que se traduce como único en su clase. Él no era como cualquier ser humano. Él era diferente. Asumió, ¿verdad? Asumió nuestra condición humana. Pero seguía siendo diferente. Pero era único en su clase. Y eso Sí. es bien importante saberlo porque hay una canción de Jesús Adrián Romero que no es tan teológica que digamos, pero dice algo importante. Dice, no es como yo. ¿Verdad? Es humano, pero no es como pero yo. no es como yo. Porque, y es que no lo podía hacer. porque, ¿verdad? Tomó mi lugar, asumió mi lugar,
pero incluso cuando hablamos de muchas personas enviadas por Dios a realizar milagros, voy a ponerte por ejemplo a Pablo, Eliseo, entre otros apóstoles, Pedro. La Biblia dice que con la sombra de Pedro se sanaban las personas, que se llevaban hasta pedazos de ropa, de vestimenta de Pablo y se lo pegaban a la gente y la gente sanaba, pero había una grande diferencia entre Jesús y ellos. A ellos no le obedecía la naturaleza, a Jesús sí. O sea, Jesús podía realizar milagros y prodigios, al igual que muchos de sus siervos realizaron milagros y prodigios, pero Jesús fue el único que le dijo al mar calla. Y enmudece. Y enmudece. Jesús fue el único que pudo abrir y cerrar los cielos. Fue el único que pudo decir yo soy y todo el mundo cayera. Él era el creador, Él es el creador. Y fue el único que pudo morir y resucitar. Pablo en Filipenses, en el capítulo 2, versículos 5 al 11, y quiero leerlo. Filipenses 2, 5 al 11, da una descripción de este personaje que estamos estudiando, el personaje principal de toda la Biblia, Cristo Jesús, que nos dice: haya en vosotros esta manera de pensar que hubo también en Cristo Jesús. Existiendo en forma de Dios, él no consideró el ser igual a Dios como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres y hallándose en condición de hombre. Y se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Versículo 9. Por lo cual también Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, pero también en la tierra y debajo del mar. Y toda lengua confesará la gloria del Padre por medio de Jesucristo. Así es, dos cosas importantes en ese pasaje, ¿verdad? El griego lo menciona como ¿verdad? Morfe o forma, y morfe antropos y morfe teos, o pudiéramos decir en forma de Dios y en forma de hombre. Son dos cosas importantes acerca de Jesús y Pablo lo describe de esa forma. Él ya era, ¿verdad? Siendo en forma de Dios, o sea, siendo Dios, se hizo. Se pone en forma. Se hizo como forma de hombre, con el propósito, varios propósitos, como dijimos al principio, mostrarnos al Padre, habitar entre nosotros y venir para podernos rescatar del pecado. Fue que asumió eso, pero pregunto, O'Neill, ¿dejó de ser Dios? No. Por asumir la forma de hombre. Ya lo hemos mencionado, no dejó de ser Dios. Pero este Dios del que estamos hablando, de Jesús, el texto nos dice que Él vino con una misión, Él vino con un propósito. ¿Y cuál era ese propósito? Lo mencionaste tú cuando citaste Juan capítulo 3, versículo 16. Salvar a todo el mundo. Pero Él no solamente vino a salvarnos a todos nosotros, sino que en el libro de Juan, en el capítulo número 14, versículo 1 en adelante, nos añade algo más de la figura de ese Hijo. Que Él no solamente vino para salvarnos, no solamente resucitó, sino que nos dice Juan capítulo 14, 1, 2 y 3, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, este Dios que se hizo hombre, que viene a rescatar un mundo perdido, una raza perdida, le hace una promesa a esa raza. ¿Y cuál es? Vendrá otra vez. Hay lugar para nosotros en la casa de su Padre. Y dice, voy pues a preparar y aparejar lugar para vosotros y vendré otra vez. Él promete volver otra vez para llevarnos a la casa del Padre. Y qué hermoso es leer esto y saber esto, que Dios quiere que nosotros moremos con el Padre. No sé, cuando ya nos volvemos grandes,
como que nos alejamos un poco de papá. Pero luego de un tiempo como que ese alejamiento se comienza a transformar en un añoro, en un deseo de estar en la casa de papi. Sí. Y yo sé que esto Po- para ti es po- un poco por- delicado. Por eso la mayoría de las familias, en ocasión de Acción de Gracias, en ocasión de Navidad, de cumpleaños, dice, ¿para dónde es que voy? Para la casa de ¿Verdad? papi. Y no es solamente dizque a comer pavo, ¿verdad? No, y a compartir. Es por la compañía que da. Nunca nos alejamos, nunca nos separamos, ¿verdad? En ese sentido, hasta que ocurre lo inevitable, ¿verdad? La enfermedad, la muerte, porque somos humanos y eso ha de suceder, dice la Biblia. Pero es un gran ejemplo, como estás tratando de mencionar, ¿verdad? El deseo de estar en la De casa estar de siempre del padre. en el Y hogar. fíjate, es que es bien diferente tú acostarte en tu cama Ujú. que acostarte en la cama de papi o de mami. No sé si los que nos están viendo se pueden imaginar eso, lo que es llegar a la casa. Yo cuando llego a la casa, tú puedes sentir el olor de tu papá, de tu mamá, tú puedes sentirlos allí y cuando te acuestas en la cama es como que algo diferente, es como que una ricura. Y Jesús Muchas veces usa- que lo disfrutan más son los nietos, ¿verdad? Sí, y fíjate que el apóstol Jesús usa esta ilustración con toda intención, diciendo, así como te sientes cómodo estando en la casa del padre, de tus padres, te vas a sentir más cómodo estando en la casa del Padre Celestial. Padre Celestial. Y ahí es donde Dios Cierto quiere es. llevarte, ahí es donde el Hijo quiere llevarte. Y yo creo que finalizamos este estudio con un llamado muy especial. Y es un llamado a que nos comprometamos con el Hijo para morar en la casa del Padre. Así es. Vino desde el inicio, como dijimos, esa fue la intención y el propósito por el cual Dios envió a su Hijo. Gálatas 4:4 dice, y cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, ¿verdad? Nacido bajo los parámetros que estaban en la ley, para poder entonces venir a nosotros. Lo vimos en Juan, vimos su gloria como la del unigénito del Padre, habitó entre nosotros, murió por nosotros, Amén. derramó su sangre, ofreció su vida en nuestro rescate, resucitó al tercer día y como leímos en Juan 14, ascendió nuevamente al Padre, al cielo, ahora con una promesa de que vendrá otra vez. En resumen, de todo lo que hemos hablado aquí en la tarde de hoy, Dios, el Hijo Eterno, se encarnó en Jesucristo. Por medio de Él se crearon todas las cosas, se reveló el carácter de Dios, se llevó a cabo la salvación de la humanidad y se juzga al mundo. Aunque es verdadero y eternamente Dios, llegó también a ser verdaderamente hombre. Jesús el Cristo fue concebido por el Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Vivió y experimentó la tentación como ser humano, pero ejemplificó perfectamente la justicia y el amor de Dios. Mediante sus milagros manifestó el poder de Dios y estos dieron testimonio de que era el prometido Mesías de Dios. Sufrió y murió voluntariamente en la cruz por nuestros pecados y en nuestro lugar resucitó entre los muertos y ascendió para ministrar en el santuario celestial en favor de nosotros. Volverá otra vez en gloria para librar definitivamente a su pueblo y restaurar todas las cosas. Amén, amén. No hay nada más que decir, Onil, ¿verdad? Si hay alguna otra pregunta, ¿verdad? La podemos responder más, ¿verdad? Detalladamente a medida que ustedes hagan esa pregunta, pero lo que hemos querido en este estudio, de los estudios anteriores, es mostrarle con la escritura en la mano lo que los adventistas creen, ¿verdad? Y no solo lo que los adventistas creen, porque hay muchos cristianos en común que, al igual que nosotros, compartimos esa misma Esto es una creencia en común de casi todos los cristianos. El cristianismo cree en una deidad, ¿verdad?, que está compuesta de Dios el Padre, como hablamos la semana pasada y antipasada. Hoy hablamos acerca de Dios del Hijo y Dios mediante la próxima semana, en el próximo estudio, hablamos acerca de Dios el Espíritu Santo. Así es. Gracias por acompañarnos, gracias por haber estado aquí con nosotros. No les tomamos más de su tiempo porque les prometimos que iba a ser algo
Algo corto. Algo corto pero profundo, porque queremos que ustedes puedan seguir estando aquí con nosotros. Siempre hacemos la invitación a los hermanos y a los amigos que quieran estar aquí, lo pueden hacer. Pueden citarse aquí con nosotros a las 3:30 aproximadamente en este estudio de la palabra de Dios. Si tiene alguna pregunta la pueda escribir y de alguna forma Fredison nos la hace llegar para podérsela contestar. Finalizamos nuestro estudio teniendo una oración. Oramos. Padre, gracias por Jesús. Amén. Gracias por su sacrificio en la cruz del Calvario. Y gracias porque por medio de él tenemos acceso al Padre y obtenemos también salvación. Permite que esa persona pueda salvar nuestras vidas, las pueda salvar de nuestros problemas, de nuestras dificultades, de nuestras metidas de patas, de nuestros errores, pero sobre todo nos pueda salvar de las cadenas, de las enfermedades y sobre todo del pecado. Si hay algún amigo que nos está viendo y necesita de ese hijo, por favor, manifiéstate en ellos. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Y amén. Recuerden, lo esperamos el sábado que viene a las 3 de la tarde estudiando la creencia del Espíritu Santo. Dios les bendiga.